En los rincones más antiguos de la mitología de Tolkien, hay nombres que resuenan con un peso distinto. Gondolin no es solo una ciudad, es una herida abierta en la memoria de los elfos. Un sueño que prometía resistir la oscuridad, y que sin embargo cayó, devorada por su propio secreto. Pocos lugares en la historia de la Tierra Media fueron tan amados, tan protegidos y tan condenados. Gondolin fue más que una fortaleza, fue un símbolo. El último reflejo de la gloria de Valinor en un mundo que se apagaba. Se decía que estaba oculta incluso a los ojos del mal absoluto, más allá de montañas inquebrantables, invisible al mismísimo Morgoth. ¿Cómo es posible que una ciudad como esa haya sido destruida? Hoy vamos a adentrarnos en esa historia, en una caída que no fue solo militar, sino moral y emocional. Vamos a hablar de orgullo, de traición, de valentía, y de un amor no correspondido que incendió los cimientos de una civilización entera. Este no es un simple recuento de hechos. Es una elegía, un viaje nostálgico a uno de los momentos más trágicos y épicos del Legendarium de Tolkien. Y te invito a quedarte hasta el final, porque hay detalles que cambian por completo cómo entendemos la tragedia de Gondolin. Y si este tipo de historias te atrapan, considera suscribirte al canal. Aquí exploramos el lore profundo, los secretos perdidos y las emociones que dan vida a los grandes universos de la fantasía. Porque Gondolin no cayó por las armas, sino por las decisiones de quienes la habitaban. En los días más oscuros tras la rebelión de los Noldor, cuando las tierras de Beleriand comenzaban a llenarse de sombras y las guerras contra Morgoth se cobraban cada vez más vidas, surgió un sueño. Un destello de esperanza en medio de la devastación. Ese sueño pertenecía a Turgon, hijo de Fingolfin, príncipe de los Noldor. Y ese sueño se convertiría en Gondolin. Pero Gondolin no nació como nacen otras ciudades. No fue fruto de una conquista ni de una necesidad económica. Fue una visión, literalmente. Fue el mismísimo Ulmo, el Vala de las Aguas, quien se le apareció a Turgon en secreto. En medio de la bruma de los valles escondidos, Ulmo susurró un nombre, Gondolin. Le mostró una imagen fugaz, un refugio oculto entre montañas, un lugar inviolable, protegido del mal, donde el linaje de los elfos pudiera resguardar la llama de Valinor en medio del exilio. Y Turgon, leal, sabio y orgulloso, lo tomó como mandato. Durante décadas buscó aquel lugar soñado, hasta encontrar el valle de Tumladen, rodeado por las montañas encerradas. Allí, sobre una colina central, se alzaría la futura Ciudad Blanca. Fue construida en secreto, con la ayuda de un pueblo elegido, y durante años nadie en el mundo supo de su existencia. Ni siquiera la mayoría de los elfos. La ciudad era un espejo de Tirion, la ciudad de los Noldor en Valinor. Sus torres brillaban bajo la luz de las estrellas, sus fuentes cantaban con aguas puras, y sus muros estaban hechos con piedra blanca y mármol, decorados con oro y gemas. Gondolin no era solo una ciudad, era un acto de nostalgia. Un intento desesperado de traer de vuelta el mundo que los elfos habían perdido por su propia arrogancia. Pero desde su misma fundación, Gondolin fue también una paradoja. Era un refugio que se construyó cerrando puertas. Nadie entraba, nadie salía. El secreto era su mayor defensa y su mayor debilidad. ¿Por qué? ¿Cómo puede sobrevivir un pueblo cuando se encierra en sí mismo, por más glorioso que sea? Los días pasaban dentro de Gondolin como si el tiempo no tuviera peso. Allí se celebraban fiestas, se componían canciones, nacían nuevas generaciones de elfos que jamás habían visto el mundo exterior. Turgon gobernaba con sabiduría, pero también con un deseo silencioso de controlar el destino, de mantener viva una llama que ya ardía con menos fuerza. Mientras el mundo exterior ardía en guerras contra Morgoth, Gondolin permanecía intacta, como una burbuja de luz rodeada de fuego. Y Turgon, aunque sabía que el peligro crecía más allá de sus muros, también temía romper el equilibrio de su utopía. Esa tensión, entre el deber y el miedo, entre la nostalgia y la realidad, fue la semilla silenciosa de la tragedia que vendría después. Y en medio de esa perfección ilusoria, un nuevo personaje entraría en escena. Uno que cambiaría el destino de Gondolin para siempre. Su nombre era Maeglin. Desde fuera, Gondolin no existía. Era una leyenda, una sombra, un susurro entre los vientos de Beleriand. Y esa invisibilidad era su mayor escudo. Rodeada por las montañas encerradas, la Sehoriat, la Ciudad Blanca se hallaba en el corazón de un valle oculto, invisible incluso desde el cielo. Solo existía un camino secreto que conducía hasta ella, el Paso del Águila, una ruta estrecha, laberíntica, flanqueada por precipicios, puentes y túneles tan enrevesados que ni los propios enemigos de Morgoth lograron cartografiarlos por completo.
Turbón no solo construyó una ciudad, construyó un mito. Gondolin era inaccesible, inviolable, protegida no solo por la geografía, sino también por un juramento férreo. Quien encontraba el camino debía prometer no revelarlo jamás. Y los que traicionaban ese juramento eran condenados sin piedad. La seguridad absoluta de Gondolin no se basaba solo en la piedra, sino en el silencio. A ojos del mundo, Turbón había desaparecido. Y sin embargo, en el corazón de esa ciudad secreta, su gente prosperaba. Los elfos que vivían allí no temían la guerra, ni la oscuridad que crecía fuera de sus muros. Para muchos, el mundo exterior se había convertido en un rumor lejano. Gondolin era su única realidad, y la ciudad parecía eterna. Pero esa sensación de eternidad era una trampa, porque mientras el resto de los elfos luchaban, caían y sufrían la opresión de Morgoth, los Gondolin Dream vivían aislados, convencidos de que su silencio los protegería para siempre. Turbón, en su intento de proteger a su pueblo, lo había encerrado en una urna de cristal. Hermosa, sí, pero frágil. El aislamiento trajo consigo la arrogancia. Gondolin empezó a verse no como un refugio, sino como la última esperanza del mundo. Su gente, aunque noble y valerosa, empezó a olvidar que fuera de sus muros ardía una guerra que no podían ignorar para siempre. El recuerdo de los Valar, la advertencia de Ulmo, la lucha contra Morgoth, todo eso se fue desdibujando bajo las luces de los salones de mármol y las canciones de victoria compuestas en la comodidad. Y fue en ese contexto de calma ilusoria donde las grietas comenzaron a formarse. Porque ningún muro, por alto que sea, puede protegerte de lo que llevas dentro. Maeglin, el sobrino de Turbón, fue recibido con honores en la ciudad. Hijo de Aredel, hermana del rey, y de Eol, un elfo oscuro que vivía más allá de las montañas, Maeglin traía consigo un pasado marcado por la ambigüedad. Era inteligente, callado, poderoso en mente y palabra, pero también profundamente ambicioso. Gondolin le ofrecía lo que siempre había deseado, pertenecer a algo grande. Pero también le mostró lo que nunca podría tener, a Idril. Idril, hija de Turbón, era hermosa y sabia. Y Maeglin, su primo, se enamoró de ella con una intensidad silenciosa, casi obsesiva. Pero ella no le correspondía. Su corazón miraba hacia otro lado, hacia Tuor, un hombre mortal que, guiado por Ulmo, había logrado encontrar el camino a Gondolin para advertir a Turbón de un peligro inminente. Tuor representaba el mundo exterior, el cambio, el destino. Y eso, para alguien como Maeglin, era una amenaza, porque si Tuor era el futuro, él quedaba fuera de la historia. Y así, mientras Gondolin seguía envuelta en sus celebraciones y su falsa seguridad, los hilos de la tragedia ya estaban tejidos. La ciudad era hermosa, sí, pero ya no era libre. Había sido atrapada por su propio miedo, por su propio orgullo, y los enemigos más peligrosos ya estaban dentro. Maeglin fue muchas cosas a la vez. El hijo de una noble elfa Noldor y de un elfo oscuro, un prodigio de la metalurgia, un guerrero silencioso, un visionario. Pero, ante todo, Maeglin fue un prisionero de sí mismo. Desde su llegada a Gondolin, trajo consigo una oscuridad que nadie supo ver, o que prefirieron ignorar. A los ojos del pueblo, era una figura admirable, serio, capaz, disciplinado, entregado a la causa. Ayudó a reforzar las murallas, a crear armas jamás vistas, a asesorar en la política de la ciudad. Pero en su interior, Maeglin ardía. Ardía de celos, ardía de deseo, ardía por no ser rey y por no ser amado. Su obsesión por Idril no era romántica, era una necesidad de poseer, de dominar. En ella veía la consagración de su lugar en Gondolin. Pero Idril lo rechazó, una y otra vez. Nunca con violencia, pero con una claridad que Maeglin no pudo soportar. Para él, Tuor no era solo un rival, era una humillación. Un hombre mortal, extranjero, traído por una profecía, que no solo ganaba el corazón de Idril, sino también el respeto del mismísimo Turbón. La herida en Maeglin creció. Se cerró sobre sí mismo, cada vez más aislado. Cada paso que daba Tuor hacia la integración y el liderazgo era un paso que Maeglin sentía como pérdida. Su orgullo se convertía en rencor, y su rencor, en odio. Pero aún no había traición. Aún no. La traición vino con la fatalidad. En un acto que parecía inocente, Maeglin abandonó los límites de Gondolin para buscar minerales en las montañas. Y fue entonces cuando la suerte, o el destino, lo puso en manos de los orcos. Capturado y llevado ante Morgoth, Maeglin se enfrentó al horror absoluto, al enemigo original, el Vala caído, el Señor Oscuro. Lo que ocurrió en esa sala solo lo supieron ellos dos.
Pero cuando Maeglin regresó, lo hizo con una mirada distinta. No fue ejecutado, no fue torturado, fue liberado. ¿Por qué? Porque Morgoth ya tenía lo que quería, un traidor dentro de la ciudad inviolable. Maeglin había entregado el secreto, había revelado el camino oculto, había vendido la esperanza de los Noldor, a cambio de una promesa, el trono de Gondolin y la mano de Idril. Por supuesto, Morgoth no pensaba cumplir nada de eso, pero para Maeglin, cegado por años de frustración y resentimiento, fue suficiente. Había cruzado el umbral, y lo peor era que nadie en Gondolin lo sospechaba. Turbon seguía gobernando con confianza. Idril criaba a su hijo, Eärendil, junto a Tuor. La ciudad dormía, mientras la traición ya dormía con ella. Solo Idril, con su intuición fina, empezó a percibir el cambio. Notaba a Maeglin más ausente, más errático, y fue ella quien insistió a Tuor para que construyera un túnel secreto de escape, por si algún día la ciudad era atacada. Turbon se negó a considerarlo, pero Tuor, fiel a Ulmo, lo hizo en secreto. Ese pasadizo, ignorado por todos salvo por unos pocos leales, se convertiría más adelante en el único hilo de esperanza que le quedaría a la Ciudad Blanca. Maeglin, mientras tanto, esperaba. Oculto, silencioso, fingiendo lealtad. Sabía lo que venía. Sabía que una noche, los cielos se llenarían de fuego, y él podría ver arder la ciudad que lo había rechazado. No comprendía que, en realidad, él mismo ya se había consumido mucho antes. La noche en que Gondolin cayó comenzó como tantas otras. Cálida, silenciosa, adornada por las luces de la Ciudad Blanca que brillaban como un faro entre las montañas. Era una festividad. Los elfos celebraban con canciones, con vino, con danzas bajo las estrellas. Nadie, salvo unos pocos, presentía lo que estaba a punto de ocurrir. Y entonces, sin advertencia, sin trompetas de guerra, sin posibilidad de reacción, el cielo ardió. Primero llegaron los dragones. No eran las bestias nobles y orgullosas que se verían más adelante en la tercera edad. Eran monstruos nacidos de fuego y sombra, moldeados en las forjas de Angband, con piel de hierro y lenguas de magma. Los acompañaban legiones de orcos, lobos gigantes, y lo más temido de todo, los Balrogs. Espíritus caídos, envueltos en llamas, con látigos que crepitaban como truenos. El asalto fue devastador. Gondolin, aislada durante décadas, no estaba preparada para un ataque de esa magnitud. Las murallas que parecían eternas se agrietaron bajo el fuego de los dragones. Las torres, símbolo de la gloria de los Noldor, se derrumbaron una tras otra. Y en medio del caos, Maeglin actuó. Intentó tomar por la fuerza a Idril. Quiso matarla. Quiso acabar con Tuor y tomar el control de la ciudad en medio del caos. Pero no lo logró. Fue Tuor quien lo enfrentó en lo alto de una muralla, y lo arrojó al vacío. Maeglin, el traidor, el que había entregado el secreto, murió sin gloria, aplastado contra las piedras que había ayudado a levantar. Pero para entonces ya era tarde. Turbon, el rey, se negó a abandonar la ciudad. Se mantuvo en su torre, rodeado de sus más fieles, cantando himnos de resistencia, hasta que las llamas lo consumieron. Gondolin estaba perdida, y sin embargo, en medio de esa tragedia, hubo luz. Las casas élficas, lideradas por valientes como Egalmod, Ectelion y Glorfindel, resistieron hasta el final. Ectelion, aunque herido, se enfrentó al mismísimo Wotmog, señor de los Balrogs, y lo derrotó en un combate épico junto a la Fuente del Rey, al precio de su propia vida. Glorfindel, mientras tanto, protegía la huida de los supervivientes por el túnel secreto construido por Tuor. Fue en ese túnel donde se libró la última batalla por Gondolin. En un paso angosto entre rocas, Glorfindel se enfrentó a otro Balrog, y lo venció. Pero también cayó. Su cuerpo fue hallado por las águilas, que lo llevaron en silencio a lo alto de las montañas. Su sacrificio permitió que Idril, Tuor, Eärendil y los pocos sobrevivientes escaparan. La ciudad ardía, las cúpulas caían, el mármol blanco se cubría de hollín. Gondolin, la invencible, la invisible, la joya secreta de los Noldor, ya no existía. Y sin embargo, en la oscuridad, un niño llevaba consigo el futuro de toda la Tierra Media. Eärendil, el hijo de un hombre y una elfa, la esperanza mezclada en sangre. Su existencia, nacida entre ruinas, cambiaría para siempre el destino de los pueblos libres. Pero esa historia aún no ha terminado. Mientras Gondolin ardía, mientras las torres se desplomaban y los gritos de guerra se confundían con el rugido de los dragones, un pequeño grupo de elfos descendía por un pasaje secreto, tallado en piedra y silencio.
Allí no había luz, ni cantos, ni promesas. Solo la urgencia de sobrevivir. Idril iba al frente, con su hijo Eärendil en brazos. Tuor, su esposo, guiaba a los demás. Detrás, el pueblo que quedaba. Los últimos Gondolindrim. El túnel había sido cavado en secreto, como una medida desesperada, y ahora era la única esperanza. Durante horas caminaron en la oscuridad, respirando polvo, escuchando el eco de la guerra sobre sus cabezas. Pero aún no estaban a salvo. Los orcos, incansables, seguían su rastro, y los túneles que habían prometido salvación podían convertirse en una tumba. La salida daba a un valle angosto, flanqueado por riscos. Un lugar perfecto para una emboscada. Y allí ocurrió. Una patrulla de orcos los esperaba. Con ellos venía una criatura aún peor. Un Balrog, criatura de sombra y fuego, que avanzaba con odio ciego. Fue Glorfindel quien lo enfrentó, espada en mano, sin temor. El duelo fue feroz. Roca contra fuego, coraje contra condenación. Al final, ambos cayeron, pero gracias a su sacrificio, los supervivientes escaparon. Y entonces, tras días de marcha, llegaron a la cima de una colina. Allí se detuvieron. Detrás de ellos, las montañas. Y más allá, el humo negro de lo que una vez fue su hogar. Gondolin ya no existía. La ciudad blanca había sido consumida por la oscuridad. Pero la historia no había terminado. Idril, con su sabiduría, supo que el linaje debía sobrevivir. Que Eärendil, ese niño nacido del amor entre un hombre y una elfa, era más que un símbolo. Era una promesa. En él se mezclaban las sangres de las tres grandes casas élficas y de los Edain, los hombres que no se habían rendido. Su destino aún no estaba escrito. Pero Ulmo, el dios de las aguas, ya lo observaba. Los sobrevivientes se asentaron en la desembocadura del Sirion, donde otros refugiados habían huido tras la caída de otras ciudades. Y allí, entre la tristeza y la reconstrucción, Eärendil creció. Aprendió a navegar, a mirar las estrellas, a preguntar por el mundo que habían perdido. Fue él quien, años más tarde, cruzaría el mar prohibido. Fue él quien pediría ayuda a los Valar. Y fue por el que los Valar regresaron a la Tierra Media. La caída de Gondolin, entonces, no fue el fin. Fue el inicio de otra cosa. Una llama nueva, nacida entre cenizas. Porque a veces, cuando todo se pierde, es cuando realmente comienza el cambio. Gondolin murió, pero su espíritu vivió en la travesía de Eärendil, en la luz de la estrella que cruzó los cielos, y en la promesa de un nuevo amanecer. Y quizás, en eso, Ulmo tenía razón desde el principio. Gondolin no fue construida para durar, sino para nacer y morir en el momento justo. Para que, en su caída, el mundo pudiera encontrar una razón para resistir. Gondolin fue más que una ciudad. Fue un poema tallado en piedra. Un intento desesperado por congelar la belleza en un mundo que se desmoronaba. Fue una ilusión de control, un canto de resistencia, y al mismo tiempo, un espejo de las debilidades de los elfos, su orgullo, su nostalgia, su miedo a dejar atrás lo que habían perdido. Su caída no fue solo militar, fue emocional, espiritual. Gondolin cayó porque creyó que podía sobrevivir sin cambiar, que el aislamiento era protección, que los secretos eran más seguros que los lazos con el mundo. Pero ningún muro puede detener el destino. Ninguna ciudad, por más oculta que esté, puede vivir sin enfrentarse a la oscuridad que la rodea y la que guarda dentro. Y sin embargo, de su ruina nació esperanza. En el hijo de Idril y Tuor vivió la semilla de una nueva era. En la estrella de Eärendil, los pueblos libres encontrarían guía. Gondolin fue una ciudad que vivió para morir. Y en esa muerte, como en las grandes tragedias, dejó una huella imposible de borrar. Tolkien, al escribir su historia, no nos entregó solo una narración épica. Nos ofreció una advertencia. Un recordatorio de que el esplendor no protege del tiempo, que incluso lo más bello puede caer. Pero también nos dio consuelo, porque incluso en la noche más cerrada puede surgir una estrella. Incluso de las ruinas puede nacer el cambio. Gondolin cayó, sí, pero su espíritu siguió navegando, más allá de las montañas, más allá del mar, más allá del olvido. ¿Crees que Gondolin estaba condenada desde el principio? ¿O que aún podía salvarse si se hubiese abierto al mundo? Me encantaría leer tu teoría en los comentarios. Y si este viaje por la historia élfica te ha hecho sentir, recordar o descubrir algo nuevo, no olvides apoyar al canal. Suscribirte, dejar tu like y compartirlo con otros amantes del lore de Tolkien ayuda a que esta comunidad siga creciendo. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.